Debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a José Monroy Sorribas, analista político. José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Alberto. Gracias por invitarme. Saludo a ti y a tu auditorio con mucho gusto. José, por más que digan la corrupción ya no existe, ya barrimos las escaleras de arriba hacia abajo, ya ese discurso de que no somos iguales, conforme va terminando el sexenio, empiezan a salir todos esos casos que indudablemente la gente tiene que empezar a analizar, no hay pruebas, pero poco a poco empieza a surgir todo eso. Y es lo normal, ¿no, José Monroy? Cada que termina un sexenio empiezan a salir los trapitos sucios. Fíjate que sí, Alberto, a mí me da la impresión que al presidente, y como lo dices bien, le está pasando lo que a algunos otros presidentes de nuestra historia. Al final se les descompone el numerito, se les descompone el circo, se les desajusta el tablero. Y entonces empiezan, como dices tú, a aflorar pues una serie de temas que por ahí andan, pero que claro, cuando tienes la investidura del poder, cuando tienes las herramientas del Estado hecho gobierno bajo tu control, cuando tienes la sala de máquinas y tú mueves los botones, pues pueden pasar inadvertidos. Pero ya en una víspera electoral como esta, en donde pues en unos meses más López Obrador será un ciudadano tan común y corriente como cualquiera otro, sin fueros, sin los instrumentos del poder, sin el SAT, sin la Fiscalía, sin todos sus colaboradores, sin los siervos de la nación, etcétera, etcétera. Pero además, fíjate, Alberto querido, que es muy evidente. El presidente levantó una bandera de no corrupción, cero corrupción. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a pensar que al presidente no le interesa el glamour, el oropel, que con un solo reloj tiene, que con un par de zapatos tiene. Bueno, ese es su tema personal y ahí cada quien hace con su vida lo que quiera. Tal vez sabemos muchos otros que no compartimos o no empatamos con ese esquema de vida. Pero lo que es verdad, porque esto es una Vox Populi con denuncias y evidencias, es que a su alrededor hay mucha gente corrupta, empezando por su familia, por sus propios hijos, con grabaciones, con testimonios, con dichos, con hechos. La casa de la no sé qué, el socio del no sé quién, en la grabación telefónica en donde advierten A, B y C. Y basta meterte a los corrillos del gobierno federal para descubrir el peso que tiene la gente cercana a López Obrador. Léanse los hijos o léanse sus colaboradores más cercanos. Ahora, hay unos que rayan verdaderamente, bueno, en el cinismo absoluto, sí, en la afrenta pública, como esta exsecretaria de Energía, aspirante al gobierno de Veracruz. Ese caso quisiera que nos detuviéramos aquí. Es que, ¿qué pensar? Se descubre dónde vive, en una de las zonas residenciales más lujosas de Boca del Río, en Veracruz. Una casa que dicen que cuesta o 30 millones o 40 millones o hasta 50 millones y se le ve porque incluso tiene ahí acceso para las embarcaciones ahí, de manera directa privada. Y entonces sale esto a la luz pública y ella de inmediato dice, es que no es mi casa, la estoy rentando. Bueno, ¿de quién es la casa? Resulta que es de la sobrina de su esposo. Pues entonces ahí hay un vínculo que nos hace pensar, José Monroy. Bueno, primero me hace pensar el tema de fondo, que es la mentira, la corrupción llevado a este extremo en donde el prestanombres, mi querido Alberto, es lo mismo hace 50 años que ahorita. El corrupto es lo mismo hace 50 años que ahorita. Que no nos vengan con una nueva cantaleta. Pero cuando tú tienes las evidencias, cuando está el terreno, cuando está en el registro de la propiedad, cuando ella dice, no, pero es que fue la sobrina de mi esposo, bueno, pues eso en castellano puro se llama prestarle el nombre a alguien para que haga algo que no puede, que es indebido y que pase aparentemente inadvertido. Pero sí, más lejos, Alberto, cuando de alguna manera una serie de presupuestos que se usan en donde el 80% o el 85% han sido asignaciones directas, no han sido licitaciones públicas, no han sido licitaciones nacionales, no han sido licitaciones internacionales, no han sido invitaciones siquiera a 3 proveedores, sino han sido asignaciones directas, pues de manera natural
se despierta la suspicacia. Sí, Cuando te dice que el hijo de Bartlett vende equipo para el Seguro Social y te lo demuestran con contratos, pues surge la suspicacia. Cuando tú claro. ves que el hermano de López, muy valentonado y muy echado para adelante, va y denuncia a Carlos Loret y sucede que no le pueden comprobar nada a Carlos Loret, sino que al revés, dice Loret, oye, pues yo lo único que hice fue dar cuenta de cuando tú recibías sobres amarillos, yo no recibo sobres amarillos. Pero lo grave es que en esta bandera de la impunidad, cero impunidad, hay una tolerancia absoluta para estos actos indebidos y más lejos. Cuando el presidente dice que para los efectos de los grandes proyectos, la Sí. refinería, el tren, el aeropuerto, etcétera, etcétera, la información tiene un concepto de seguridad nacional y se va a resguardar durante 10 años. Yo te hago una pregunta, Alberto, y a tu público. ¿Y a título de qué? ¿Por qué Claro. no rinden cuentas? ¿Por qué el señor Sí. Ovalle no rinde cuentas de Segalmex, donde se presupone que es 2 veces lo que dijeron que fue el fraude maestro por el que se fue Rosario Robles 3 años a la cárcel? Que O sea, bueno, ¿por qué va a ser voy confidencial a entrar, información, Alberto querido? voy a entrar, José Monroy, a tratar de, no sé si es una defensa o qué, pero todos son iguales. Alito Moreno Todos. se compró 2 autos de lujo. Dice Laida Sansores que le costaron 19 millones de pesos al contado. Y entonces, pues aquí sí cree uno que todos son iguales. Vamos a hacer una pequeña pausa, José Monroy Sorribas, y regresamos con este Con mucho tema. gusto. La corrupción, somos todos, como decía Luis Echeverría. Regresamos. Pepe Monroy, tengo que hacer una precisión. La frase no era la corrupción somos todos, la solución somos todos. De José López Portillo, Es correcto. hablando precisamente de esa situación, no, tenemos que renovarnos. La solución somos todos, vamos a cambiar esto. Fue tan descarada la corrupción con José López Portillo que ya el lema era la corrupción somos todos, ellos. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Higuera, analista político. Eduardo, este asunto de la corrupción, por más que diga el presidente actual, por más que diga que estamos barriendo de arriba para abajo, es lo mismo. Cada final de sexenio vemos los mismos escándalos, Eduardo. Hola Alberto, José, qué gusto estar con ustedes y con nuestra audiencia. Sí, efectivamente, cada año es el año de Hidalgo, como decimos aquí, cada año de fin de sexenio se destapan de escándalos y corruptelas a más no poder. Sin embargo, yo quisiera, José hizo un muy buen resumen de todo lo que ha estado sucediendo, sigue sucediendo en este gobierno, pero yo quisiera puntualizar que más allá de eso, tenemos que ver no como simplemente la corrupción que siempre ha existido, tú bien lo acabas de decir y José lo revisó muy bien en el segmento anterior. Tenemos que verlo como una lucha de narrativas, porque finalmente este gobierno es un gobierno de símbolos, de narrativas y está orientado a lo electoral. Sí. No importa todo lo que dijo José de las casas de Rocío Nale, las casas de los hijos de López Obrador, los sobres amarillos y todo lo que él mencionó con justa razón. Lo que importa es que somos diferentes, esa es la narrativa. No somos el PRI, no somos el PAN, no somos el PRD, nosotros somos diferentes. Todos los que tocan los colores guindas y son señalados por el presidente y ahora por la candidata se limpian automáticamente. La mejor prueba es Eugenio Hernández, acusado de lavado de dinero y en la cárcel durante 6 años, que salió para unirse a la campaña de Claudio Sheinbaum, el exgobernador de Tamaulipas. Entonces, aquí lo que importa no son los hechos, desgraciadamente. Si fuera por los hechos y si tuviéramos un Estado de Derecho funcional en este país, bueno, la casta política que conocemos, que como tú dices son todos o casi todos, Sí. estaría en la cárcel pudriéndose desde hace años. El asunto es qué narrativa se va a creer el electorado, qué van a pensar que es cierto. Lo que dice López Obrador de que somos distintos y me están atacando y es un complot que combina al rey de España, a la OEA, a los partidos políticos, a la ONG, al innombrable de Salinas, a Calderón, a Fox, a Claudio X González, y León Krause, Enrique Krause, Sí. todos los demás, o
van a creer los datos las personas, van a caer en el desengaño, porque en realidad no sabemos qué va a suceder en la elección y no sabemos qué va a creer la gente. A mí lo que me parece trascendental en este momento es qué narrativa va a vencer en estas elecciones. Es que es ese el proceso, José Monroy. No somos iguales. Y Eugenio Hernández estuvo en la cárcel, acusado de narco, y ahora del PRI, y ahora están con ellos. En Yucatán están presentando la misma fórmula que se presentó el PRI en 2018. O sea, ¿qué creer, José Monroy, cuando la casta política, todos completitos, incluidos los actuales, les gusta mucho el dinero? Fíjate, Alberto, que yo creo que es una deformación del ADN de la clase política. Y ya lo decía Zapata, ¿no? El oro corrompe y el oro y el poder corrompen más. Y yo creo que aquí esta parte que está muy enraizada de manera mala, de manera negativa, está muy enraizada en la clase política. Y yo creo que es clara las cosas que está platicando Eduardo, lo que dices tú y la información que hemos puesto en la mesa. Pero fíjate qué curioso. Cómo deforman la política y cómo en esta narrativa que Eduardo la ha mencionado, que es fundamental, te van construyendo una realidad que no es. Tú en las mañanas escuchas un discurso del presidente dando cuenta de un país que no existe, Alberto. No existe. A las 2 horas te das cuenta de otras noticias, de otra información, y luego ves cómo su séquito quiere acomodarle las cifras, los números. Son capaces de borrarle 2 dígitos para que aparezcan menos desaparecidos. Sí. O la danza de los números alegres, en donde de alguna manera la Secretaría de Gobernación hace una magia, una prestidigitación aritmética. No, hombre, por favor. Y luego el colmo, personas de la clase política tamaulipeca, que les ha ido mal, por cierto, porque cuando no les matan a un candidato, como fue el caso de Rodolfo Torre, pues hay 2 exgobernadores presos, Yarrington y Eugenio. Pero bueno, Eugenio era priista, hoy es candidato del Verde, que está aliado con Morena, no nos olvidemos, ¿eh? Sí. Y ahora sucede que los políticos priistas, en atención a buscar este arrope de Eugenio, ahí están a su alrededor. Es decir, lo que otrora se discutía y se cuestionaba, hoy no. Hoy no es malo, hoy tú puedes pasar de un partido a otro y no pasa nada. Pero fíjate, cuando se agarra la punta del hilo y vas a jalar la hebra, como en el caso de Ahumada, que se les ocurrió a alguno de estos genios que tiene López a su alrededor, vamos por él, vamos a pedir que venga. Y entonces lo que sucedió es que Ahumada dijo, muy bien, si me quieren llevar, nada más que les voy a dar una listita de nombres de quienes pasaron por mi oficina a recoger sobres. Se acabó el problema, ¿eh? Claro. Se acabó la extradición de Ahumada y todo el mundo guardó silencio. Exacto, no. A lo que quiero llegar, coincidiendo con Eduardo, es esta de la narrativa ha convertido a varios países en donde la clase gobernante ve a uno, nosotros los de banqueta vemos a otros, y ahora viene la gran disyuntiva. ¿Qué es lo que sigue para México? ¿Seguir taponeando los fraudes? ¿O que la Auditoría Superior de la Federación se haga como que sí, pero luego como que no? Y que la Fiscalía se haga ojo de hormiga. Entonces, bueno, ahí es donde vienen los grandes cuestionamientos, mi querido Alberto. Pepe Monroy, el Partido Verde apoyó al presidente Vicente Fox en el 2000. Apoyó al presidente Enrique Peña Nieto en el 2012. Apoyó a Andrés Manuel en el 2018. García Harfuch, Eugenio Hernández, ahora van por el Verde. O sea, ¿qué parte de esta situación no logra ver la ciudadanía? Vamos a hacer una segunda y última pausa, Eduardo Higuera, José Monroy, y regresamos con este tema. La corrupción permanece en nuestro país. Regresamos. Porque, híjole, Eduardo Higuera, este asunto, José Monroy, de la corrupción es anecdótico, histórico, cómico, trágico. Porque esa frase de César Tlacuache Garizurieta, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Ahorita podríamos acuñar los memes que ha habido en las redes sociales, el PRI robaba más, ¿no? Y entonces, esta búsqueda de hueso de estos políticos
Pues les va muy bien, Eduardo Higuera, les va muy bien, porque manejan presupuesto, manejan muchísimo dinero. Tan solo la refinería Dos Bocas, que encabezó durante casi 5 años Rocío Nalde, 18,000 millones de dólares. Y muchos de esos, como ya nos decías, Pepe Monroy, contratos a adjudicación directa. Ahí, pues no nos vengan con que pues, no hay algo sospechoso, Eduardo Higuera. No, sí, definitivamente. Y en estos 5 años que tú señalas, el gobierno ha tomado pasos inusitados que no se veían en otros, ¿no? Declarar como seguridad nacional todas las obras públicas que no se pueden auditar, amedrentar a la Auditoría Superior de la Federación, es claramente un intento porque no se les moleste, se les deja hacer. Hay, de nuevo, 2 narrativas resultantes de esto, porque no nos permiten hacer y transformar al país, hacer lo que queremos hacer como gobierno y transformar al país, y la otra sería porque no les permitimos robar a mansalva y sin ninguna prueba. Rastros siempre quedan, el problema es cuando se descubren. De nada sirve que, por ejemplo, López Obrador, que es una persona con mala salud y ya grande, muriera 4 años después o 5 años después de dejar el gobierno, si no se le puede enjuiciar, si no se le puede llevar ante la justicia por los actos o que él cometió, o que él fomentó, o que él ocultó con sus acciones de gobierno. No creo que seamos un pueblo corrupto por naturaleza, pero sí somos un pueblo vivaracho, inteligente y que sabe sobrevivir. Y si la corrupción es la norma para sobrevivir, todos lo vamos a adoptar, o la gran mayoría. Sí. Ahora, la corrupción, hay que decirlo, no nada más son los actos de gobierno en donde se roba y el Tren Maya pasa de un costo a 3 veces más, o Dos Bocas pasa a 5 veces su costo. No, nada más es eso. Claro. Hay muchas cosas. La compra de las medicinas, el mal dar servicios, el borrar listas de gente que han desaparecido para hacernos creer que estamos siendo gobernados adecuadamente, el fomentar a través de una pirámide, que ahí sí estoy de acuerdo con López Obrador, el ejemplo cunde, y barrer o llenar de basura de arriba para abajo se fomenta y se sigue el ejemplo. Sí. Si el presidente fomenta la impunidad, entonces los secretarios lo van a hacer, entonces los subsecretarios, directores generales, directores de área, luego los contactos con la ciudadanía, luego los ciudadanos, policías, y así, y todos sentimos que podemos hacer lo que queramos hacer, y esa es una sociedad de la corrupción, y eso es lo que se está fomentando desde el poder, pero con un discurso totalmente contrario. Insisto, la narrativa es totalmente disasociada de lo que es la realidad de México, y no solo con la corrupción, en el combate al narcotráfico, en el cumplimiento de las normas internacionales, en la transparencia, etcétera, etcétera. Y todo eso fomenta que la sociedad diga, ok, si vamos a sobrevivir, nos tenemos que ir por este lado. Y no es que seamos corruptos por naturaleza, como dijo Peña Nieto, es que somos sobrevivientes. Y como nos toca en el son, bailamos. Estoy seguro que muchos de los mexicanos preferiríamos bailar cualquier son, pero este es el que nos está imponiendo este gobierno, y este es en el que tenemos que sobrevivir. Ese es buen tema, fíjate, José Monroy. ¿Los mexicanos somos corruptos por naturaleza o nuestra clase política es corrupta sin duda alguna? Mira, yo tengo una pequeña diferencia con Eduardo, muy leve, pero la voy a matizar, o la voy a enfatizar, mejor dicho. Yo creo que los mexicanos sí somos proclives a la corrupción. Porque, Alberto querido, para que haya tango se necesitan 2. No puede haber uno. Ahora, que la clase política per se es mucho más corrupta que la ciudadanía común y corriente, eso que ni qué. Porque nada más bastaría ver cómo arrancaron algunos ladrones que encontraron en la política un botín para enriquecerse, cómo empezaron y cómo están ahora. Cuántas propiedades tienen, cuántas inversiones, cuántos paraísos fiscales son
terrenos para negocios, de cuántos y cuántos que de repente nos enteramos. ¿Quién sabía que Del Mazo tenía una inversión en Andorra? Pues hasta que de repente salió por ahí, entonces, y el otro confesó, no, sí, tuve una, pero ya no la tengo, decía, ¿no? Del Mazo, el exgobernador reciente, pero ya no la tengo. Pero entonces, yo creo que sí somos un país proclive, o sea, un pueblo proclive a la corrupción. Pero a ver, Pepe Monroy, definitivamente corrupta. Aquí yo voy a diferir un poquito contigo. El éxodo de mexicanos que va a vivir a los Estados Unidos es de millones. Calculan que por lo menos hay unos 40 millones de mexicanos de origen mexicano ya viviendo en los Estados Unidos. Hay tan solo 11 millones de ilegales. Allá no le entran a la corrupción. Manejan de manera decente, tratan de pagar los impuestos, bueno, los que están ya establecidos, los ilegales tratan de comportarse muy bien para que no los deporten. O sea, es ahí donde dice uno, ¿somos de naturaleza corrupta o nuestra clase política? Pero mira, Alberto, déjame a propósito este ejemplo. El tema es todo el sistema. El tema es, a ver, yo te quiero ver ofreciendo una mordida a un agente de tránsito en Los Ángeles. Más tardas en hacerlo que ya estás detenido. Claro. O sea, el contexto, la ley, el imperio de la justicia, la gobernanza, la gobernabilidad. Acuérdate que allá el peor delito, inclusive por encima de todos, es el mentir. Fíjate a dónde está afincado el sistema de legalidad norteamericana. Yo te puedo perdonar la que quieras o te puedo poner la multa y castigar, pero la que no te perdono es mentir. ¿Por qué crees que a Bill Clinton le decían, a ver, acepte usted que tuvo una relación inapropiada con Mónica Lewinsky, pero no le siga mintiendo al pueblo de Estados Unidos? Es decir, el contexto acá se presta precisamente para la componenda, para la corrupción. Y ahora déjame abonar, la ineficacia y la ineficiencia también es una forma de corrupción. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Y cuando el presidente te dice, Alberto, es que yo voy a hacer una bolsa de 500,000 millones de pesos para fomentar 39 programas de apoyos sociales a los viejitos y discapacitados. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, señor presidente, ¿y el avión presidencial? Sí. Por decir algo, ¿eh? Oiga, señor presidente, ¿y Pemex? Con la deuda brutal que trae. Oiga, señor presidente, y el Seguro Social y Segalmex, lo que dijimos. Y luego la otra, si él hablaba de la transparencia, de la verdad y del no mentir, habrá una pregunta que Eduardo lo acaba de decir. ¿Por qué va a ser de seguridad nacional esa información? Claro. ¿Por qué no nos rinden cuentas, Eduardo, de los beneficiarios? Fíjate nada más, la pregunta que estoy poniendo en tu público. Los beneficiarios de los programas y cuánto han recibido, para darnos cuenta si efectivamente son reales, son vivos, o si ya están muertos, o si están duplicados, o lo más grave, querido Alberto, ¿qué tal que nos damos cuenta que son extranjeros con carácter de inmigrantes nacionalizados mexicanos? Porque ahora a mí me representa una gran suspicacia ver en el viaducto de mi ciudad a personas que tienen la tipología de haitianos, con uniformes del gobierno de la ciudad, del departamento de limpia o de parques y jardines. O sea, hasta allá puede llegar la perversidad. Y entonces esto se diluiría, se acabaría si te dicen, mira, cuentas claras. Pero el presidente le da la vuelta a todo y sus colaboradores más. Acuérdate la boda del particular del presidente, que fue una escandalera y fue un derroche extraordinario. Lo corrió. Ahora es el de la UIF. Al de la UIF, sí. El de la UIF. Bueno, ese es otro. El que había sido primero el particular del presidente. Su particular, sí. Sí. Claro, tal X, que fue una boda a todo lujo. Y luego el de la UIF. Y luego ya lo perdonó y ahora el de la UIF está echándole porras a Claudia. A ver, el tema de fondo es el contexto. Y en este contexto, el presidente dice, bueno, es que yo no robo, ni yo no violo, ni yo no mato. Pues usted no, pero usted tiene arreglos. ¿Por qué? Porque si va a saludar a la mamá del Chapo, si dispone que no agarren al Chapito, si, o sea, el presidente tiene vínculos con la delincuencia organizada, por Dios santo. Podrá ser, repito, que le guste solamente un reloj y un par de zapatos, Alberto, pero eso no le quita que el resto, su alrededor, esté metidos en corrupciones más severas, ojo, más severas y más escandalosas que las que pudo haber en otro momento, sin quitarle culpa a los corruptos y rateros
que en otro momento vieron a la política como un modo de hacer negocios. Sí. Como el ejemplo que dijiste de Alito, Sí, que es no, vergonzoso sí. y escandaloso que el joven Alito pues tenga la cantidad de casas que tiene. A ver, te hago una pregunta. ¿Qué hace con las prerrogativas de PRI Alito? ¿En qué las invierte? ¿Cuál es la nómina del PRI? ¿En qué gasta ese dinero? Pues evidentemente lo gasta para sus fines personales, ¿no? Claro, para eso son muy buenos. Eduardo Higuera, José Monroy, se nos acabó el tiempo. La corrupción sigue vigente, por más que digan que esta ya terminó. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos nosotros con más información. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Alberto.